Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Alonso Artero, de profesión jubilado y de vocación aprendiz de mucho y maestro de nada. Hoy vamos a hablar de la alimentación, pero antes querría explicar una anécdota porque la información que voy a dar la considero un regalo. Y como tal, la persona que recibe el regalo es libre de hacer lo que quiera con él. Si le gusta, lo guarda y si no, lo puede meter en un cajón o tirarlo. O sea que nadie se sienta comprometido por lo que se va a decir aquí, ni molesto. Y entonces voy a poner un ejemplo de por qué digo esto. Cuando era joven, una vez estaba en Bélgica, recién llegado, y antes de encontrar un apartamento, pues fui a buscar una pensión mientras buscaba el apartamento. Y en esa pensión era de unos españoles exiliados durante la guerra. Entonces tenían debajo de la pensión un restaurante. Y como estábamos en la pensión y era el mismo dueño, pues comíamos en el restaurante. Entonces, el dueño del restaurante nos cogió simpatía porque éramos muy jóvenes, mi compañera y yo, y españoles, y se dieron cuenta que pedíamos no pedíamos carne ni pescado. Y ellos pensaron que era una cuestión de dinero. Y entonces en uno de los platos que nos pusieron 2 butifarrones así de grandes. Claro, cuando lo vimos, nos quedamos parados y entonces lo llamo y le digo, no lo hemos pedido. Dice, ya lo sé. Muy amable y con una complicidad. Dice, ya lo sé, eso es de parte de la casa. Entonces, claro, no sabía qué hacer porque yo no me lo podía comer. Y le dije, es que se lo agradezco mucho, pero somos vegetarianos. Y el hombre, que hasta entonces había sido muy simpático, muy amable y con ganas de ayudar, se transformó. Y con una ira sin contener, me dice, ¿qué pasa? ¿Que los que comemos carne somos más bestias? Y se enfadó muchísimo. Claro, yo me quedé de hielo, porque no comprendía que una persona tan amable con nosotros, por algo que yo había dicho, había sacado un demonio. Claro, eso me afectó mucho, me impactó. Pero, ¿qué es lo que he hecho? ¿Por qué razón? Porque yo no hacía diferencia si alguien no comía carne o comía carne. Para mí era una opción personal, de libertad personal, y no tenía ninguna implicación en mi relación. Pero el hecho fue así. Claro, eso me quedó en la cabeza y no le encontraba una explicación lógica. Y durante años lo tuve en mi mente dando vueltas. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué había hecho con solo decirle que éramos vegetarianos? Y unos años después, 5, 6 o 7 años después, volví aquí, antes de volverme a ir, y fui a un restaurante vegetariano del centro de la ciudad.
ese restaurante vegetariano, que todavía existe, estaba sentado en una mesa y en la mesa de al lado había una pareja. Y siento que el hombre le comenta a su compañera: es que nosotros los vegetarianos somos más espirituales que los que comen carne. Entonces se me hizo la luz y comprendí lo que durante años había sido una incógnita. Yo no le dije nada, pero sentí una vergüenza ajena enorme. Pero eso me hizo comprender que probablemente hay muchos vegetarianos que piensen esto, creyendo que tienen una superioridad moral o espiritual sobre los que comen carne. Yo no quise meterme con él, pero respondió la incógnita. Bien, esto me enseñó una lección. Conmigo han hecho muchas bromas. Hay gente que por comer como como, pues me hacen bromas, incluso amistades con mucho cariño, pero me sueltan bromas, ¿no? Por ejemplo, amigos que me invitan y cuando llego abro la puerta: oye, cierra, esconde el florero que viene Alonso. ¿No? Son chistes, pero son de buena fe. A mí eso no me molesta. Y nunca he tenido ni las críticas de radicalidad ni nada. Por eso yo no comprendía a aquel hombre. Pero cuando oí a este pobre infeliz en el restaurante, entonces comprendí lo que ocurría. Bien, como esto es un regalo, yo pretendo que esto sea un regalo para aquellos que les pueda interesar, y los que no, pues que lo dejen de lado. Tampoco pretendo que esto es mejor para todo el mundo y que deben hacerlo como forma de vida. Yo lo ofrezco por si alguna vez puede ser útil, porque durante mi vida profesional le ha sido muy útil a muchas personas. Ha ayudado a muchas personas con enfermedades graves. Y entonces, si en un momento dado puede ser útil, aunque solo sea para eso, ya lo doy por bien empleado. Pero querría leer 2 párrafos de la Biblia que nos muestran que la actitud de esas personas del restaurante iban muy erradas. Y es lo siguiente. Permitid que lo lea. En la Biblia, Jesucristo dice: no daña al hombre lo que entra por la boca del hombre. Aquello que sale de la boca del hombre, aquello daña al hombre. Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todo lo que entra por la boca no daña? ¿Que cualquier cosa que comamos no daña? No. Lo que está haciendo es una comparación, diciendo que aquello que sale por la boca del hombre, las críticas, maledicencias, calumnias, nos dañan más que cualquier cosa que podamos comer. Es decir, que comparando una persona que no coma carne, que no coma productos animales, y otra que sí coma
pero que tenga un respeto por la gente, que sea amable, empática, espiritualmente está por encima de la persona vegetariana o vegana o lo que quiera. Esto es lo que quiere decir. ¿Se entiende, verdad? O sea que aunque diga que no daña, no es que no dañe, pero no daña comparado con el daño que se hace cuando se habla mal, se hace una crítica destructiva y se hiere a las personas. ¿Se entiende esto? O sea que por mucho que yo pueda leer aquí o en la bibliografía que saldrá, hay cosas que voy a leer y que pueden parecer radicales, es la forma de expresarlos de ellos. No es mi intención. Hay otro párrafo en la Biblia que va en esta dirección. En Romanos 14, versículo 1, 2 y 3, leemos: al enfermo en la fe, recibidlo. Es decir, a aquel que no tiene fe, recibidlo. No lo discriminéis porque no crea, ¿verdad?, o no tenga fe. Sin andar en contiendas de opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro enfermo come las legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, que el que coma de todo, que sea omnívoro, que coma carne, que no juzgue al otro. Y el que no come, que no juzgue al que come. Porque los dos son recibidos por Dios. Quiere decir que en la naturaleza no hay estas diferencias. ¿De acuerdo? Espero que con esto se pueda comprender. Yo participo de esto, si no, no lo habría puesto. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que se pone aquí y no con algunos criterios como esos que he comentado. Bien, si hay alguna pregunta, estaría bien que se hiciera en el curso mientras estoy hablando, porque si esperamos al final puede que no haya tiempo o bien que se haya olvidado, ¿no?, que se acumulen las preguntas y se pueda olvidar o no haya tiempo. O sea que si hay alguna pregunta, preferiría que se fuera haciendo en el curso. Querría presentar qué es la bibliografía. No hace falta que se tome nota porque yo tengo aquí unas hojas. Si se quieren, se pueden coger al final, en que está esta bibliografía. La primera es de Plutarco, que habla acerca de comer carne y los animales utilizan la razón. Él hace un alegato a favor de los animales. Lo he puesto simplemente para que se vea que esto no es una cuestión moderna, ¿verdad? Plutarco es del primer siglo de nuestra era. Pero antes que él, mucho antes, Pitágoras, 6 siglos antes de nuestra era, ya decía que no había que comer nada para lo cual fuera necesario el cuchillo o el fuego, y mucho menos animales, claro. O sea que esto viene de lejos y hace hablar a los animales como si razonaran como nosotros, para mostrar que tienen sentimientos, que razonan, que piensan, ¿verdad?, y que desean vivir como nosotros. Es interesante, pero no es que sea imprescindible. Y como digo, este es del primer siglo.
aunque Pitágoras es de 6 siglos antes, es más antiguo y él no empezó con esto, ¿verdad? El segundo, No cocines tu salud, es de la editorial Igea. Son opúsculos como esto, muy sencillos, fáciles de leer. Los firma José Manuel Casado Sierra y gran parte de la información la he sacado de estos libros. Son colecciones. O sea que es muy interesante porque aquí hay preguntas y respuestas del vegetarianismo, el mito de la vitamina B12, hay otro de las proteínas, o sea que son libros muy interesantes. Y habla, como ya dice el título, no cocines tu salud. Quiere decir que al cocinar los alimentos es como si cocináramos la salud, ¿verdad? Se destruyen. El siguiente es Las frutas, nuestro alimento ideal, del mismo autor, del señor Casado. Y de aquí he sacado mucha información también, sobre todo gráficos, ¿verdad?, que veremos a continuación, están sacados de este libro y es muy completo y habla desde el punto de vista histórico, es decir, cosas muy antiguas y que desmienten la teoría. Precisamente ayer por la noche oí un médico decir que en el año 1900 la esperanza de vida en España era de 30 años. Como si no hubiera personas, 30 tal vez ya no viven. Pero es fácil ver que eso es una falacia, por no decir una mentira. O sea, es completamente falso, ¿verdad? Entonces, en este libro habla de los pelasgos, después lo veremos, los griegos que vivían hasta 200 años. Esto lo veremos en el capítulo de la esperanza de vida. En Calorías y energía nutritiva, de Bircher Benner, es un señor suizo que tenía un hospital en los Alpes suizos donde curaban niños desahuciados por la medicina convencional. Los curaba con el alimento crudo, exclusivamente. Y este hombre, que era un científico, escribió este libro sobre todo para convencer a los científicos, al mundo científico, los médicos, yo creo que sin mucho éxito, por no decir ninguno, para que pudieran participar de esta vía de sanación, de terapia. Y lo hace de forma científica por medio de la segunda ley de la termodinámica, explica por qué comer crudo, y además vegetales, no solamente crudo, sino crudo y vegano, es la forma ideal para el ser humano. Seguramente tendremos más ocasión de hablar de él, pero en el siguiente, nuestro alimento según las Escrituras, nos habla de cosas que poca gente que no haya leído este libro sabe, y es porque ahora no se habla, ni siquiera se hace referencia a los alimentos como una práctica correcta ética. Pero ética quiere decir
con respecto a nuestra salud, ¿verdad? Tengamos en cuenta que Mahoma prohibió a los árabes comer carne de cerdo porque en su época, que se comía mucho cerdo, la mayoría de los árabes padecían triquinosis, que es una enfermedad de la vista. Y entonces él lo puso como una orden religiosa, prohibido comer carne, para que así todo el mundo estuviera obligado y erradicar las toxinas y los problemas de salud. Y en la religión ocurre lo mismo. Y en algunos se les escapa. Muchos lo quieren hacer como un dogma porque también tiene una vertiente de compasión, pero descubrimos que en muchas ocasiones, y espero que poder dar las referencias, se hace como un método de higiene, ¿verdad? Porque es más saludable, es más sano. Por eso, para muchas personas que son, sobre todo, tienen fe, son creyentes, es importante tener estas referencias. En los alimentos vivos, este es un libro que han escrito 3 autores, pero que, bajo mi punto de vista, el único interesante es la doctora Nolfi, que es uno de los 3. Los otros 2 son doctores, pero son teóricos. Y entonces, como hacen muchos teóricos, es que esto está muy bien, pero no hace falta ser radical. Uno puede hacerlo parcialmente o buscar rutas como cocinar un poquito, ¿no? Calentar un poco. Y entonces, cuando esto se hace para salir de un problema grave de salud, aquí no hay apelativo, hay que hacerlo 100%. Si no es por esas razones, cada cual es libre. Pero la doctora Nolfi es una doctora que tuvo un cáncer de seno y cuando lo tuvo, pues fue a ver a su profesor, que evidentemente ella respetaba mucho, era una eminencia, y le dijo, bueno, esto hay que operar. Y ella, como era doctora, pues dijo, vale, si hay que operar, hay que operar. Y se operó. Pero al cabo de un tiempo le volvió a salir. Y cuando volvió a salir, pues ella dijo, esto no es la solución. Empezó a buscar y encontró, no recuerdo cómo, la vía del crudivorismo. Y lo puso en práctica. Y entonces el cáncer se paró y se revirtió. Bueno, cuando se fue, volvió a comer y volvió a reproducirse. Entonces fue a ver a su profesor y le preguntó, ¿qué le parece? Pues, y él le dijo, bueno, pues tampoco hay que ser tan radical. Come 50 y 50. Come una parte crudo y una parte cocido. Porque claro, él no estaba de acuerdo. Porque comer solo crudo, ahí faltan proteínas. Todo el mundo lo sabe. Sobre todo los médicos. Y entonces, para que no se quedase anémica, con toda su buena fe y de acuerdo con su conocimiento, le dijo, hazlo así. Y ella hizo caso a su profesor. Era su profesor, su mentor, y lo hizo. Pero el cáncer volvió a reproducirse. Y entonces ella, ya cansada, tomó una determinación y comió solamente crudo, con lo cual el cáncer
desapareció, crudo 100%. Entonces, al ver esto, dijo, caramba, si esto es bueno para mí, ¿qué hago yo con mis pacientes? Porque unos vivían y otros morían, los operaban y duraban 4 o 5 años y morían. Otros directamente. Y con la quimio era un padecimiento enorme. Y en cambio ella empezó a probar porque ella tenía su propia experiencia. ¿Pero qué ocurrió? Pues que, por desgracia, tuvo éxito y el cuerpo médico no soportó tanto éxito y le quitaron la licencia. Pero ella era una mujer valiente, íntegra, lo dejó todo, se fue a un pueblecito, se compró una casa con un terreno, un huerto para sembrar y puso una consulta. Y empezó la consulta lejos de las ciudades, del mundanal ruido. Allí no la conocían, pero podía hacer su trabajo como ella lo entendía. O sea que, y vivió así hasta que se jubiló, ¿no? O sea que es muy interesante porque es la experiencia la que habla, ¿verdad? En sí misma y en todos los pacientes que curó. O sea que es muy interesante. Aquí tengo un librito, pero está en inglés, no lo he encontrado en español, que es el tratamiento crudívoro del cáncer. Para los que no tengan problemas, es muy interesante. Es posible que esté en español, que es de ella, es de esta autora. El siguiente es La guerra del crudo. Es el libro que me abrió las puertas a este camino. Fue un libro que aparentemente llegó a mis manos por azar y, claro, yo cuando leí este libro ya tenía 36, 37 años. Y yo era vegetariano desde los 18 y yo siempre había pensado que hacía todo lo mejor que podía hacer de lo que yo sabía. Yo conocía las teorías de los higienistas que comen crudo, pero por desgracia tuve unas experiencias que no me ayudaron a iniciarlo antes. Y las voy a comentar porque son interesantes, como un mal tropiezo hace que cojamos un camino u otro. Perdón. Yo había leído opúsculos de los higienistas que decían que no hay que beber leche de vaca porque la leche de vaca está hecha para los becerros. Para mí, este no era un argumento convincente. Y una vez conocí a un higienista, fuimos a comer al susodicho restaurante y él iba, no sé si iba con unas alpargatas con el pie todo descalzo en invierno y verano y comía con las manos. A mí eso no me importa, me parece bien. Pero en el restaurante no quisieron, dijeron que eso no era aceptable, porque las demás personas podían quejarse, les dijeron, usted tiene que comer con cuchillo y tenedor. En realidad, los dos tenían razón. Él tenía razón,
en su casa, o si venía a comer en la mía, o en la calle. Pero si el restaurante quería hacerlo así, pues tenía que adaptarse o no ir al restaurante. Y entonces él dijo que de ninguna manera, que él comía así, y con esa intransigencia nos echaron a la calle y nos fuimos. Bien, a mí me pareció que esto era bastante intransigente, que había que ser más flexible. No que él dejase de comer lo que él comía, pero si él va a un sitio donde la norma y la etiqueta es otra, o lo respetas o no vayas. Y esos dos hechos, pues me parecieron que no encontré ningún razonamiento para entrar en lo crudo. Entonces, la guerra del crudo abrió un mundo nuevo, porque encontré todas las preguntas y respuestas que necesitaba para entrar. O sea, los razonamientos que necesitaba para dar ese paso, porque no había encontrado argumentos válidos. Y yo no entendía, la verdad es que no entendía por qué. Claro, cuando lo leí, lo entendí. Y fue leerlo, acabar el libro e irme directamente a Francia a hacer un cursillo. Y como no estaba en español, le pedí al autor, que hacía cursillos, que si quería yo le podía traducir el libro, que es en francés. Y él amablemente me dice, señor, dice, mi hija vive en Argentina desde hace muchos años. Habla perfectamente el español. Dice, lo hubiera traducido ella si pudiéramos. Pero en España nos han comprado los derechos para el español y no lo publican. O sea que no se puede traducir, no se puede publicar en español. ¿Quién? Yo sospecho quién puede ser, ¿verdad? Los únicos que tienen interés en que no se publicara. Pero hay un dato en el que de este libro disiento, porque lo razona todo muy bien. Lo que ocurre es que yo soy vegano. Es decir, yo no como carne, y él sí, carne cruda y pescado crudo. Y entonces, él pretende justificarlo. Por fortuna, lo intenta justificar. Entonces, yo lo tenía claro. Pero claro, yo aconsejé leer este libro a muchas personas. Y entonces había unas contradicciones, porque yo a los que me preguntaban y a personas que trataba, les decía que era crudivegano y que es la mejor forma para curar cualquier enfermedad. Pero aquí decía que comer carne era necesario. Y además lo justificaba. Entonces me vi obligado a hacer una nota que está aquí, antes de el que le interese puede cogerla, que la hice para los que tenían el libro, contestar y contrarrestar las justificaciones que da el autor con respecto a la necesidad de comer carne. Esto no es una pega si uno quiere comer carne, pero para un crudivegano, como yo, sí que lo era. Entonces, por si alguien lo compra, antes existía en la red, estaba en inglés el libro, porque solo está en francés.
en internet estaba, pero lo quitaron en inglés. Y ahora está en alemán, que se ve que allí no han comprado. Pero claro, no hay mucha gente en España que hable alemán. Entonces solo queda el francés. Pero las justificaciones siguen sirviendo porque yo pongo las razones que da el autor para comer carne y mi respuesta contradiciendo lo que dice él. Y quien quiera, aquí está, son 3 hojas, no es muy largo, que aclara y responde contradiciéndolo. El último libro, Bueno para comer, es un libro controvertido, pero creo que es muy interesante. En castellano hay una frase que dice: no hay libro malo que no tenga algo bueno. Y este libro es una defensa acérrima de comer carne. Todo el libro defiende la superioridad de la proteína animal, la necesidad y la insuficiencia de ser vegetariano o vegano. Claro, yo soy de la opinión que si alguien tiene una teoría contraria es estudiarla, porque uno no puede estar en contra o debatirlo sin saber de qué habla. Y en este libro da muchas justificaciones. Unas son falacias, otras son mentiras. Pero es bueno saber qué argumentos utilizan, porque quien lo lea tendrá sus argumentos. Y es bueno estar preparado. Entonces, yo me lo leí, no me lo leí, me lo estudié. Tal vez es de los libros que más he leído, porque tiene unas perlas, o sea, es una siembra de, ¿cómo se llaman? ¿Dónde están de ostras, con perlas dentro, que veremos, espero, si hay tiempo, veremos algunas, si puede ser todas, mejor. O sea que si alguien se lo compra, no se sorprenda, porque ya ha habido quien me ha dicho: ¿pero tú te has leído ese libro? ¿Cómo es que lo recomiendas? ¿Verdad? Porque es chocante, porque defiende lo contrario, que es imprescindible comer proteína animal. Bien, hecha esta pequeña introducción, no sé si hay preguntas ya o no, pero vamos a dividir la exposición en 2 partes. Como es crudivegano, o sea, crudo y vegano. Uno es la conveniencia de abstenerse de comer carne, de utilizar proteína animal, y la otra es comer crudo. Entonces, voy a intentar, no 100%, pero voy a intentar hacer 2 partes. Primero, la parte de la no necesidad de comer carne y después, por qué es conveniente comer crudo. Por favor, téngase en cuenta lo que he leído al principio de la Biblia. Que nadie se sienta mal. Esto es una cuestión de libertad. Es simplemente por si alguien en algún momento, ojalá no lo necesite nunca, pero por cuestiones de salud, necesita como última instancia utilizar esto.
Ya hemos visto el ejemplo y se puede leer en el libro este de la doctora Nolfi, su propia experiencia. Lo primero que habría que introducir es el concepto de salud. Cada época tiene su concepto, ¿verdad? Y el concepto de salud al que yo me adhiero es uno que exponen varios expertos, pero entre ellos el profesor Hasek, que es un patólogo alemán, el primer patólogo que ha habido. Él junto a otro doctor que fue presidente del Colegio de Médicos o algo así en Alemania, no recuerdo de qué ciudad, el doctor Kremer. Después Liang Weiqi, un chino, y K. Stampley. Ellos lo definen como voy a leer ahora, pero no es de ellos. Apareció este nuevo concepto en los años 30. A ver si veo aquí. Sí, aquí sale. Voy a leer para que se entienda un poco las razones, o una de las razones, pero una de las importantes por la que es necesario no comer carne y comer crudo. Es decir, hacer una dieta crudivegana si se quiere mantener una salud buena o recuperarla. Primero nos define lo que es el sistema inmune y después veremos por qué es importante esto. Dice, la tarea del sistema inmunitario consiste, en primer lugar, en eliminar de forma constante los residuos celulares. Es decir, las células se renuevan y hay una parte que se recicla y lo que el cuerpo no necesita lo expulsa. Todas las palabras son importantes. En primer lugar, el trabajo del sistema inmune, no lo digo yo soy un ignorante, ¿verdad? Pero estos son personas que saben lo que dicen, ¿no? Que lo han estudiado ellos mismos. La tarea del sistema inmunitario consiste, en primer lugar, en eliminar de forma constante, porque esto se hace constantemente sin parar, los residuos celulares y, en segundo lugar, en deshacerse de estructuras orgánicas extrañas al cuerpo. O sea que secundariamente el trabajo del sistema inmune lo que hace es luchar contra patógenos del entorno. Pero esto es secundario. ¿Por qué? Porque estas agresiones no son continuas. Voy a seguir leyendo un poco. Dice, en nuestra opinión, la función fisiológica básica del sistema inmunitario es precisamente la descontaminación constante de las estructuras altered self. Altered self quiere decir yo alterado, es decir, propias del propio ser, ¿verdad? O sea, intrínsecamente alteradas.
Y esto quiere decir que procesos que se llevan mal, si yo comiendo introduzco algo que es tóxico, el sistema inmune reacciona, ya está integrado y entonces lo ataca, creando anticuerpos. Pero esto es de otro sistema. Esta es la secundaria. Dice, la eliminación de estructuras exógenas, ajenas al cuerpo, no propias, debe considerarse, por el contrario, una función eventual del sistema inmunológico que se produce solo en casos de necesidad. ¿Se comprende esto? O sea que queda clarísimo. Mientras que lo que yo he aprendido toda la vida es que el sistema inmune me protege contra los virus, ¿verdad? Y contra los tóxicos, contra cosas externas. Y eso es todo. Pero aquí nos dice, no sé si lo pone aquí, no voy a leerlo todo porque no quiero retrasarlo mucho. Esto es simplemente como un preámbulo para entender lo que después veremos. Bajo la premisa de que el concepto de enfermedad es el estrés. Y sigo leyendo. Una función eventual del sistema inmunológico que se produce solo en casos de necesidad. Y aquí lo que hace es un poco definir, tal vez no sea importante para ahora, pero ya puestos, por si tenéis curiosidad, dice la eliminación de estructuras altered self, es decir, intrínsecamente alteradas, cosas que se tuercen dentro del organismo, no ataques de virus desde el exterior o insectos o cosas así. Dice, es principalmente tarea de las células citotóxicas, T, es decir, que produce el timo. Esas son las que se dedican a defendernos de las propias irregularidades y fallos del sistema. Bueno, no son fallos del sistema, pero que le obligamos a hacer nosotros por nuestra forma de vivir. Por el contrario, la eliminación de las estructuras exógenas, no propias, de fuera, es tarea de las células B, es decir, de las células de la linfa, que se originan en la médula ósea. O sea, unas se producen en el timo y otras en la médula ósea. Y en el tejido linfático asociado a las mucosas. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Se ha entendido? ¿O es sí? Esto es muy importante. Aquí nos da el nombre de los científicos, los médicos científicos, que acuñaron este concepto de estrés en los años 30 y fueron W. Cannon y H. Selye, S-E-L-Y-E. O sea, estos dos acuñaron el concepto de enfermedad como estrés. La enfermedad es producto del estrés. Y nos aclara los tipos de estrés que pueden producir la enfermedad.
con respecto a las causas desencadenantes del estrés, debe diferenciarse entre causas psíquicas del pensamiento, tóxicas, infecciosas, traumáticas y nutritivas. O sea que hay 5 causas que producen estrés. Claro, aquí vamos a hablar de la última, las nutritivas, pero también de las tóxicas, porque al mismo tiempo son tóxicas, muchas o la mayoría de las nutritivas. Bien, con esto, no doy más la lata con este, si ha quedado claro lo interesante de esto es que el estrés, las hormonas que mantienen el estrés, esto mejor que lo explique ya directamente para no leer tanto. Hay varias, las más importantes son el cortisol y la adrenalina. Y están hechos para darnos un input de energía. Si a mí me ataca un lobo, entonces mi cuerpo reacciona, produciendo y virtiendo a la sangre hormonas del estrés, cortisol y adrenalina, porque me despeja. Tiene otras funciones, pero si obedece a una necesidad y tengo que correr y saltar una valla o subir un árbol, esto me lo permite. Y al correr estoy quemando esas hormonas. Pero si no corro, entonces me están intoxicando, porque tanto el cortisol como la adrenalina son venenos para la sangre. Pero si se da una actividad, entonces se quema y no ocurre nada. Por otra parte, y esta es muy, muy importante, el estrés es un mecanismo natural del sistema del cuerpo humano. Está hecho precisamente para estos momentos en que el hipotálamo nos ordena eso que llaman en inglés fight or fly, es decir, lucha o huye, ¿verdad? Que está en el cerebro reptil. Es algo instintivo. Cuando vemos un peligro, si vemos que podemos superarlo, atacamos, ¿verdad? Luchar. Si vemos que nos supera, huimos. Y esto es instintivo, lo tienen todos los animales y nosotros también. Y es el que desencadena este estrés. Bien. El cuerpo, por lo tanto, está preparado para tener momentos de estrés cuando se necesita. Y no es patológico. Como he dicho, se quema, se produce y se acabó. El cuerpo puede superarlo. Pero el cuerpo no está preparado cuando este estrés se hace permanente. Entonces se convierte en una patología. Podría leerlo, pero espero que me creáis y si no, si alguien quiere lo puedo leer porque lo explican, ¿no? Bien. De todos los tipos de estrés que se han leído, el psicológico, el tóxico, el traumático, el infeccioso, el que se mantiene más pertinentemente, más constantemente,
es el nutritivo. ¿Por qué? Porque es cada día de nuestra vida 3 veces al día. Ahora explicaremos por qué. Es decir, desayuno, comida y cena. Eso si no hay merienda y resopón. O sea que de todos los demás, psicológico, puede haber un shock o puedo tener miedo, que no tengo dinero en el banco y en un momento dado pues tengo miedo y el estrés me sobrecoge, me da ansiedad. Bueno, eso lo puedo superar. Pido un préstamo a un amigo y se pasa. El traumático igual. Tengo un accidente, me rompo un brazo, enseguida la alarma. El cuerpo genera adrenalina, cortisol, para poder lidiar con ese problema. Y los demás es lo mismo. Pero es que el nutritivo es algo que es cada día de la vida. Y todo el día, porque ya veremos, que no es la hora de la comida y ya está. Es todos los días de nuestra vida, 3 veces al día, agredimos al sistema. Y esto lo veremos claramente en la segunda parte, en lo de el crudivorismo. Voy a explicar un poquito por si se me pasa después. Poner un ejemplo. Cuando bebemos leche, uno bebe un vaso, si yo me como una manzana, al cabo de 1 hora vuelvo a tener hambre, o 2. Pero si me bebo un vaso de leche, puedo estar 4 o 5 horas que no tengo hambre. Esta es la prueba de que los productos, la proteína animal, es más útil. ¿Verdad? Es lógico. Si no necesito comer durante 4 horas con la leche y con la manzana al cabo de 1 hora tengo que comer, es porque la leche tiene más alimento y más proteínas. A esto se le llama una falacia cuando yo lo propongo con un interés especial, si no es ignorancia. Pero el hecho es que no es así. Veremos después por qué la leche no es buena para el organismo. Y se pueden plantear preguntas. Pero el hecho es que no tenemos hambre durante 3 o 4 horas o más. Y después explicaré una experiencia que yo tuve. Porque es indigerible. Una manzana se digiere rápidamente. Es muy fácil de digerir. Pero la leche no la podemos digerir. Cuesta muchísimo. Coagula, ¿verdad? Fermenta. Pero esto nadie lo admite. Si aquí hubiera un médico me diría, eso no es verdad. Yo no discuto. Pero después veremos datos que tienen sus referencias y estudios de científicos y que se encuentran en la bibliografía que yo he presentado, ¿no? Tanto en varios libros. O sea que la razón no es porque la leche alimenta más, es porque no se puede digerir y tarda muchísimo tiempo. Esto causa un estrés, ¿verdad? Y eso es una agresión
Es decir, no solamente cuando se bebe, sino que esas 4 o 5 horas no es el momento de tomarlo. Es todo el tiempo que ha tardado en digerirlo. Si lo tomamos para almorzar a las 8 o las 9, hasta las 12 estamos digiriendo la leche. A la 1 o las 2 comemos. Y volvemos con otros productos que también le cuesta digerir, con lo cual tardamos 4 o 5 horas, porque está la digestión del estómago y después la digestión en el intestino. Y eso tarda muchas horas. Ya nos vamos a las 5 o las 6. Después a las 9 o las 10 cenamos. Y hacia las 11, que es cuando el cuerpo debería asimilar, aún estamos haciendo la digestión. ¿Se entiende por qué digo todo el día? O sea que es un estrés de todo el día. Recordemos esto cuando vayamos viendo el desarrollo de todo este razonamiento. Bien. Podríamos ver el número 12, porque todavía estamos en el concepto de enfermedad y de salud, y este señor que fue premio Nobel de Fisiología, el doctor Otto Warburg, es muy interesante porque él, por otro lado, dice que el cáncer es debido a un desbalance del ácido base en el cuerpo. Y él llega por otro camino a lo mismo, porque todos los alimentos cocinados y procesados son ácidos, es decir, producen acidez en el cuerpo. Y la acidez roba el oxígeno de las células. O sea, es de un razonamiento impecable. Si sabemos, es premio Nobel de Fisiología. O sea, no es cualquier persona que se ha iluminado y suelta esto, ¿no? Las células cancerosas, supongo que ya se sabe hace tiempo, que son anaeróbigas. Eso quiere decir que no utilizan el oxígeno. Las otras células utilizan la oxidación. Para el metabolismo, oxidan, y el proceso de vida es un proceso de oxidación. Pero las células cancerosas utilizan la fermentación. Es anaeróbico, porque no tienen oxígeno. Y cuando se les roba oxígeno, se tiende a convertir una célula normal en cancerígena. Y él descubrió esto. Y después acaba diciendo que toda la alimentación cocinada es ácida. Querría aclarar esto porque a veces la gente no lo tiene muy claro. La carne y los alimentos cocinados no son ácidos, son básicos, ¿verdad? Pero provocan una reacción ácida del cuerpo. Por eso se dice que son ácidos, porque el resultado final es que producen acidez y roban oxígeno de las células. Y entonces, eso, junto con otros factores, pero él ha encontrado este como básico, hace que las células se conviertan en cancerígenas. Y además afirma
que esto se puede encontrar en Internet, ¿eh? En Google metéis doctor tal y sí, creo que se encuentra todo esto. Yo diría que lo he encontrado ahí. Toda esta información y todo esto que estoy diciendo, que acaba diciendo que todos los alimentos cocinados son de carácter ácido, es decir, que producen ácido. Bien. Claro, si producen ácido, están creando un estrés también al cuerpo, porque están transformando las células, les están robando el oxígeno. Esto es complementario con este otro concepto, porque al final es lo mismo, ¿verdad? Bien, y ahora vamos a ir al número 13, que es la comparación anatómica y fisiológica con los otros animales, es decir, con los carnívoros. Y aquí podemos empezar a ver por qué nosotros no estamos preparados ni genética, ni fisiológica, ni anatómicamente preparados para comer carne. Y como vemos aquí, o sea, los carnívoros tienen la saliva y la orina es ácida. En cambio, los herbívoros y los frugívoros es alcalina. O sea que no tenemos acidez en la saliva. El ácido del estómago es como 10 veces más ácido en los carnívoros que en los herbívoros, ¿verdad? Porque para descomponer la proteína, aunque sea vegetal, hace falta este ácido. Que este es otro concepto en el que entraremos, supongo. O sea que la saliva es diferente. Con lo cual, para ellos, al comer carne, la digestión ya empieza en la boca. Para nosotros no. Tiene que luchar el organismo muchas horas con el pobre ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, poder digerir las carnes. Después, esto que acabo de comentar, el ácido clorhídrico, que es muy concentrado en los carnívoros y poco concentrado en los herbívoros y muy débil, como podéis leer, en los frugívoros. Después nos dice que los carnívoros segregan, o sea, el riñón segrega una hormona, la hormona uricasa, que descompone el ácido úrico, ¿verdad? En cambio, ni los herbívoros ni los frugívoros tienen esa hormona. O sea que el ácido úrico no lo podemos gestionar, ¿verdad? Después, bueno, ya veremos que hay más hormonas, pero ahora en esto, otra cosa es el canal intestinal, que tiene 3 veces la longitud del cuerpo. En cambio, en los seres humanos va de 3 a 8 veces la longitud del cuerpo. Esto a veces varía. Hay personas que pueden tener 10. Hay personas que han venido porque no iban al lavabo y después de hacer muchas cosas los mandas a hacer una revisión y es que tienen el intestino muy largo. Entonces, si además comen alimentos
difíciles, el problema está asegurado, ¿no? O sea que puede variar entre 5, 7, 10. Esto varía. El estómago de los carnívoros es liso y el de los herbívoros y los vegetarianos en general, tanto herbívoros como crudívoros, tiene un estómago plegado y con vellosidades, porque no tiene que retener. Si cuando se come carne, tiene que dar muchas circunvalaciones y entretenerse mucho. Y ahí la carne lo que hace es que entra en putrefacción, degenera. En cambio, el de los carnívoros es tragarlo, el ácido actúa y fuera. Resbala, es liso y sale directamente. Y esta es otra característica que muestra que no estamos preparados anatómicamente ni fisiológicamente. Aparte de las hormonas que hemos visto que no tenemos. Y aquí creo que hay una frase del barón Cuvier, que es fundador de la anatomía comparada. Fue el primero que inició el estudio de la anatomía comparada de los carnívoros y los vegetarianos. Y él afirma: el hombre parece estar creado para nutrirse principalmente de raíces, frutas y suculentas partes de los vegetales. Seguimos con el 15 y aquí vemos que la dentadura de los carnívoros está hecha para desgarrar, no para masticar. Los carnívoros apenas mastican. Los perros tienen algo por detrás, pero la mayoría, los cocodrilos, los leones, no mastican. Tragan, se muerden, la saliva ya empieza a hacer el trabajo y después lo digieren rápidamente y evacúan, con lo cual no da tiempo a pudrirse en los intestinos ni a fermentar. Bien. Aquí vemos en el número 16 también la orina de los carnívoros es ácida, mientras que la de los seres humanos es alcalina. Con lo cual eso nos muestra que las diferencias no solamente son anatómicas, sino también fisiológicas. En el 17 vemos el estómago y el intestino de un carnívoro y de un ser humano, ¿no? Los carnívoros tienen una concentración de ácido clorhídrico 1100% más concentrada que el jugo gástrico de los humanos. 1100%. O sea que no es una pequeña diferencia, es una gran diferencia. Nosotros tenemos un poco, pero comparado con los animales y para lo que está programado para comer es suficiente. En el 18 vemos un trozo del intestino de un carnívoro, ¿verdad? Y el de un
frugívoro. O sea que es liso, el del carnívoro, y rugoso, y además tiene unas vellosidades en esos pliegues donde absorbe los nutrientes. Dice que es con el propósito de retener el alimento durante el más tiempo posible, 4 veces más tiempo que los carnívoros. O sea que nosotros mantenemos 4 veces más de tiempo el alimento que los carnívoros, con lo cual absorbemos más alimento, porque ellos enseguida lo eliminan. En el número 19 vemos que en los carnívoros tienen una hormona que es la uricasa, que les permite gestionar, absorber el ácido úrico. En cambio, los humanos no tienen esta hormona. O sea que no se puede procesar el ácido úrico. Y de hecho, todos sabemos que hay personas que padecen de ácido úrico, ¿verdad? La gota y no solamente, otras, ¿no? O sea que esto nos demuestra ya las diferencias que hay, tanto anatómicas como fisiológicas, ¿verdad? Y estas razones deberían bastar. Vamos a entrar. Yo, mientras no me pregunten, asumo que no hay preguntas. En las proteínas. Siempre, a mí me lo han preguntado muchas veces, ¿pero tú no comes carne? ¿Y de dónde sacas la proteína? Incluso hubo una paciente una vez que tenía un problema muy grave y tenía todas las articulaciones, le dolían, no podía vivir. Y entonces yo le dije, la traté y tenía otro problema añadido del que no me habló. Y tenía artrosis en todas las articulaciones. Y una vez que vio que eso se arregló, dice, yo tengo otro problema. Digo, Y ella lo guardaba como un secreto, un poco avergonzada. Tenía psoriasis por todo el cuerpo. Y entonces yo le dije, mira, yo solamente con las agujas no creo que pueda. Se podría intentar, pero yo no creo que pueda. Ahora, tú sí puedes. Digo, pero tienes que hacer una dieta crudi vegana. Esta persona era una profesora de instituto y claro, ella estaba formada. Ella sabía que había que comer proteína. ¿Y dónde está la proteína? En la carne. Y entonces yo le dije esto y ella me dijo, ¿y de dónde voy a sacar yo la proteína? Yo digo, pues de los vegetales. Dice, no. Se fue y se perdió la ocasión de curar su psoriasis. Bueno, si somos así de dogmáticos, ¿por qué digo esto? Porque esto es un error, pensar que solo tienen proteínas
la carne. Proteínas lo tiene todo. Las plantas, vegetales, las frutas, todo tiene proteínas. Son diferentes, pero tienen proteínas. Con la ventaja que las proteínas de la carne también ocurre lo mismo. Cuando uno come proteína animal, está más tiempo sin tener hambre. Y eso se vuelve a hacer el mismo razonamiento, porque tiene más alimento. Evidentemente, ¿quién lo va a dudar? Pero eso es una falacia, porque ya veremos que no es así. Pero bien, la proteína animal tiene en su metabolismo, en el proceso de descomposición, de esto hablaremos ahora, genera unos tóxicos, que son purinas y piridinas, son venenos, que es un proceso que el cuerpo tiene, que lo genera normalmente, pero no en la cantidad que lo hace con la carne. Y ya hemos dicho que el estrés se puede soportar, el cuerpo está preparado para soportarlo periodos cortos, puntuales, no periodos largos. Y eso en el periodo largo es donde está el peligro. Aparte de otros elementos que veremos. Para que entendamos un poco, esto probablemente es dominio público, pero como esto llegará a más personas seguramente que las que estamos aquí, y es posible que alguien no lo sepa, pues permitidme que lo explique. Las proteínas son unos compuestos, unas cadenas muy largas, moleculares muy largas. Y nosotros no las podemos asimilar tal cual. Las proteínas, todas, hay que romperlas. Esto en biología o en química se llama degradación. Es decir, un compuesto que se rompe en sus componentes. Para poner un ejemplo, una imagen que vale más que 1000 palabras, yo pondría que una proteína es como una pared o un trozo de pared. Si uno quiere construir una casa, no coge una pared, un trozo de una pared, ¿verdad? ¿Qué se hace? Se separan los ladrillos o las tachanas, se quita el cemento y se aprovechan para hacer una pared en las medidas que necesitamos, porque la pared no necesariamente tiene las dimensiones que necesitamos. En cambio, con los ladrillos podemos hacerlo según las necesidades. Bien, pues las proteínas es lo mismo, es como una pared compuesta de muchos aminoácidos, que son los ladrillos. Y esto es lo que el cuerpo necesita y utiliza para crear tejidos, células, órganos, todo esto. O sea que no puede utilizar las proteínas, pero no las de origen animal, ni las de vegetal. Todas tienen que pasar por el proceso de degradación. Y este proceso lo hace el cuerpo.
ribosomas son donde entran los aminoácidos, ¿verdad? Y entonces sale la proteína. Pero cuando una proteína entra en el cuerpo, lo primero que hace ese ácido es romperla, romper esa pared o intentarlo, porque no siempre lo consigue. Y entonces es un tóxico. En biología se ha descubierto que las proteínas no se rompen aleatoriamente. Todos hemos visto una nuez, ¿verdad? Una nuez, la mejor forma de abrirla, ¿cómo es? Por el lado, ¿verdad?, donde se juntan las dos partes. Se mete un cuchillo y se abre. También se puede hacer a lo bruto, con un cascanueces, o pegándolo un martillazo. Pero hay una forma, tiene un lugar donde se puede hacer. Las proteínas tienen unos lugares específicos, con unos enzimas específicos. Y esos lugares están programados desde que el mamífero es mamífero. Cuando uno cuece una proteína, las proteínas tienen unas torsiones. Y muchas veces, y esto es otra falacia que podemos leer en muchos libros, incluso médicos, que dicen, al cocerlo es como predigerir un poco la comida. Esto es una falacia. Es verdad que pasa de un estadio que se llama primario a uno secundario, que coge unos pliegues. Pero lo que hacemos con eso es que se pierde ese locus, ese lugar por donde se rompe la proteína, se le llama locus. Locus quiere decir lugar. El lugar por donde se rompe la proteína. Y cuando se cuece, se hierve, se fríe, se hace un proceso de estos, ese locus desaparece. Y los enzimas no encuentran el lugar. No pueden romperla. ¿Qué pasa? Que esas cadenas tan inmensas pasan a la sangre, pasan al sistema linfático y pasan al sistema acumulándola, porque no puede eliminarlo. Había una teoría de que hay una barrera en el intestino que impide que eso ocurra. Pero se ha demostrado, y en el libro este se habla en muchos, pero bueno, en ese de la guerra del crudo lo explica muy bien, se ha demostrado que muchas veces esas moléculas pasan a través del riego sanguíneo, incluso pasan la barrera placentaria, que se decía que era una barrera para proteger el fetus. Y se ha visto que no es así. De hecho, cualquier médico sabe que una mujer que se droga durante el embarazo está convirtiendo al hijo en un drogadicto, porque pasa esa barrera placentaria. Pues eso se ha visto también con las largas cadenas de proteínas que no se han podido cortar. ¿Qué ocurre cuando no se puede cortar? Que el cuerpo no la detecta como algo propio, sino como algo extraño.
Ahora me estoy adelantando porque esto pertenece a la segunda parte, pero bueno. Y eso produce una cantidad de defensas que para la economía del cuerpo es devastador y produce un estrés que ya veremos después, que se llama la linfocitosis después de las comidas, la linfocitosis postprandial. O sea que las proteínas es falso que la proteína animal sea mejor. Y creo que ahora es el momento. A ver. Sí. En este libro, Bueno para comer, llega un momento, a ver si da tiempo a leerlo, dice que la mejor proteína que hay para el ser humano es la propia. Claro, lógicamente, ¿qué proteína puedo comer mejor que la mía? ¿Verdad? Parece lógico. Pero esto, a fuerza de ser falacioso, es una aberración. Claro, uno piensa, los argentinos que cayeron con el avión en Sudamérica se comían los cadáveres y no les pasó nada, aparentemente. Y por si no llego, voy a hacer el razonamiento. Me hubiera gustado leerlo, porque así es literal. Y él explica lo que ocurre, que para no estimular el canibalismo, los médicos lo que hacen es coger algo muy cercano, como son los huevos de gallina, que tienen mucha proteína, y que es lo que más se acerca a la proteína humana. Esto es una falacia como una casa. Y ya veremos hasta qué punto esto es falso. Para una persona que no esté preparada para esto, se lo cuela, pero en sándwich así, sin agua. Uno lee esto en el libro y es tan lógico, tan rodado, lo explica tan bien. La mejor proteína para un ser humano es la proteína humana, lógico. Pero esto es una aberración. Y tenemos las pruebas de la enfermedad de Kuru. No sé si habéis oído hablar. Era unos... A ver cómo se llama esto. Así, los Foro, una tribu de Nueva Guinea que tenían la costumbre de comerse a sus difuntos. Cuando alguien de su familia moría, se lo comían. Y esta fue una costumbre que tenían de forma ancestral. Esto fue prohibido por los ingleses cuando invadieron los ingleses y la anexaron, lo prohibieron como una aberración. Bien, supongo que hemos oído hablar todos de la enfermedad de las vacas locas, ¿verdad? O de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? ¿Verdad que todo el mundo hemos oído de esto? Y sabemos por qué fue causado. Por darle producto animal a unos animales que eran vegetarianos. Es decir, que fue exclusivamente darle proteína animal a un animal que era vegetariano lo que causó esa enfermedad. Pues bien, la enfermedad Kuru
que son los foro, creo como he dicho, se llamaban estos, sí, los foro, que tenían estos foro, era la misma enfermedad que las vacas locas, con los mismos síntomas. Producía en el cerebro lo mismo, espongiforme, los mismos síntomas físicos, descontrol, diarrea, incontinencia, temblores, y acababan muriendo igual. Y eso era por la costumbre de comer carne humana de forma constante. Es decir, que o algunos náufragos que lo hayan hecho, o los que aterrizaron o se estrellaron con el avión en Sudamérica, lo hicieron durante unas semanas o unos meses. Pero si se continúa, eso puede crear problemas graves. De forma indirecta, la razón que explica la medicina para esta enfermedad es que es una proteína infectada. Es un cajón desastre muy útil. Una proteína infectada. ¿Qué le vamos a hacer? No sabemos qué proteína, no sabemos infectada cómo, ni por qué, ni qué hacer. Una proteína infectada. Mi teoría es que cualquier proteína cárnica es un prión. Es decir, que no es adecuada para el alimento de los seres humanos. Y esto, que yo digo, cualquier médico con la autoridad que le da su diploma me diría que esto es falso. Pero yo me di el trabajo de ir al manual Merck, que es la Biblia de todos los médicos, junto con el Vademecum, y encontré una joya que nos dice, en los humanos, atentos a esto, la encefalopatía espongiforme de Creutzfeldt-Jakob, que es la enfermedad de las vacas locas, es causada, según nos afirma la medicina, por ciertos procedimientos médicos. Según nos informa la medicina, esto en el manual Merck. Y nos pone qué procedimientos médicos. Injertos de córnea y dura madre, trasplantes de hígado, transfusiones de sangre, administración durante la niñez de la hormona del crecimiento obtenida de hipófisis de cadáveres. Estos son los priones o las proteínas infectadas. A mí me cuesta entender por qué toda esta información no trasciende, ¿verdad? Aquí tenemos ya material suficiente, según mi entendimiento, con esto, para tener serias dudas sobre los beneficios de la proteína animal. Hay más. Los veremos más adelante. Pero en el libro de la guerra del crudo, es un libro que está hecho, es muy ameno. El otro también es muy sencillo. La fruta, nuestro alimento ideal, es de una sencillez
meridiana, transparente, fácil de comprender. Y todos los gráficos proceden de ahí. Y en este de la guerra del crudo es muy interesante porque está hecho en forma de diálogo. Un periodista le hace un interview al autor y son preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Y una de esas preguntas, el periodista le pregunta al autor: ¿qué responde usted a los que toman la Biblia como testimonio? Uno de los 10 mandamientos ordena claramente: no matarás. Ahí se mete en un asunto, yo no hubiera entrado, pero es posible que a muchas personas les interese, porque tienen inquietudes religiosas. Y entonces creo que vale la pena también incursionar y responder a todo esto, ¿verdad? Porque la respuesta que le da es inexacta. Y si no da tiempo hoy, el próximo día o la próxima vez veremos con extensión cómo lo desarrolla. Pero su respuesta primera e inmediata es, cuando le pregunta: ¿usted qué responde? La Biblia dice esto. ¿Y usted qué dice? Y él dice: es un pequeño error. El texto hebreo no estigmatiza a los carnívoros, se dirige especialmente a los asesinos. Traduciendo literalmente: no cometerás homicidio. Lo que en materia de nutrición solo concierne a los caníbales. Y ahí sale por la tangente, y si uno no investiga, pues también entra sin agua. No hace falta masticarlo. Uno se lo traga tal como viene. Pero resulta, y solo vamos a hacer la primera introducción aprovechando que tenemos 10 minutos, y añade, dice: en las páginas que siguen al Decálogo, o sea, los 10 mandamientos, Moisés recomienda, por el contrario, proceder regularmente a los sacrificios. Claro, si yo estoy pez de la Biblia, este hombre es una enciclopedia. Otra razón, este hombre es que es una enciclopedia, dice: en el Deuteronomio 14, versículo 23, he aquí los animales que podéis comer: el buey, el cordero, la cabra, el ciervo, la gacela, el venado, el antílope, el onix y el muflón. O sea que tenemos pase para comer carne, según el autor. Claro, yo, como pretendo que no es bueno comer carne, no que la gente no coma, para mí, para el que la quiera, bien. Y no es un problema mío, para mí no es ningún problema que la gente coma carne. Yo solo lo aconsejo cuando me vienen a consultar, ¿verdad? Por problemas de salud. Jamás le he aconsejado ni le he dicho a nadie
que no es bueno que coma carne. Jamás. Si no es en la consulta, profesionalmente. Porque como lleve su vida cada cual, es un problema, es un asunto personal. No es un problema, es un asunto personal. Pero voy a hacer un pequeño test, una pequeña degustación para darnos cuenta que a veces las sutilezas, si no trabajamos, si no es alguien que está muy interesado, pasa, porque esto que ha dicho, para mí, ya es suficiente. O sea, yo estaba ya rendido ante este hombre, porque todo lo demás es de una lógica impecable. Además, no es una cuestión suya. Él da una bibliografía de científicos que avalan y dicen todo lo que él dice. Todo. Pero aquí la cosa falla un poco. Y, como dicen, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Porque esto obedece más a una cuestión emocional que a una cuestión racional. Entonces yo empecé a buscar y tropecé con el libro que dice Nuestro alimento según las Escrituras. Bien. Y en este libro, que es una fuente inagotable, es una mina, bueno, todos lo son. Por eso he puesto pocos, porque no hace falta muchos para ver. Hay otros. He descubierto un libro últimamente que es inagotable. Y dice, en Marcos 10:19 leemos no matarás. Y leemos no matarás en Mateo, capítulo 5, versículo 21. Mateo 19:18, Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17, Lucas 18:20 y Romanos 13:9. En las versiones inglesas de la Biblia, en Mateo 19:8, en lugar de no matarás, se lee no cometerás asesinato. O sea que él no estaba engañando. ¿Verdad? Él cogió esa Biblia en que ponía esto. ¿Dónde está el desencuadre? Dice, no cometerás asesinato. Alteración esta que no tiene el mismo amplio sentido. Claro, no es lo mismo no matarás que no asesinarás. Asesinar tiene que ver con los seres humanos. Matarás es con los animales. La Biblia luterana, considerada por muchos críticos como la más pura interpretación bíblica, dice siempre, no matarás. Ahí no se ha cambiado. Tanto en inglés como en sus traducciones. Es que es una gozada. Si a alguien le interesa todo esto, enterarse de esto y leer esto es realmente como alimentarse de néctar. La misma intención higiénica, leo higiénica, y preventiva tiene la palabra limpia del versículo 20, es decir, que no tenga para... Ah, no, aquí me he saltado, me he dejado una hoja. Creo que me he dejado una hoja, entonces lo dejaremos porque hay un párrafo en la Biblia que pone de un animal que te encuentres muerto,
no comas. O dáselo a los perros o a los extranjeros. O sea que al pueblo de Israel no se lo des. Claro, choca mucho leer eso en la Biblia, ¿no? ¿Qué forma es esa de tratar a los extranjeros? O sea que no esté limpia. Hay aves que no se pueden comer, animales que no, y los animales muertos que te encuentres no te los comas. ¿Esto en la Biblia es por razones religiosas? No, es por razones higiénicas. Porque uno se puede... Sabemos que las iguanas, cuando muerden, tienen toxinas en la saliva, ¿verdad? Muerden un buey y el buey se va, corre más, pero le ha dejado las toxinas y el buey muere infectado. Después por el olfato lo siguen y se lo comen. O sea que hay toxinas mortales. Y un animal que hayamos encontrado muerto puede estar en putrefacción o puede estar, le haya mordido una bestia de estas y que esté infectado. Por eso habla limpio, ¿no? Como las carroñeras que comen cadáveres en descomposición. Es decir, que no tenga parásitos de enzimas perjudiciales para los hombres o mujeres del pueblo escogido, es decir, de Israel. Bueno, hay que decir que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento tienen variaciones y Cristo hizo modificaciones. Por ejemplo, eliminó el ojo por ojo, eliminó los sacrificios, es decir, hizo cambios porque el Antiguo Testamento estaba hecho para personas muy cazurras, o sea, mucho más primarias. Entonces él dijo, sí, respetar la ley, pero los sacrificios se han acabado, ¿no? Y después ya leeremos, porque hay textos conocidos que lo dicen, ¿no? Es curioso que ordene arrojarlo a los perros y permita darlo o venderlo a los extranjeros. Por eso aclaro que esto es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no creo que hubiera este nivel de impiedad, ¿verdad? Como vemos, situando la cita en su contexto, es más una concesión que una incitación ante el hecho consumado de la ingesta de carne, prohibiendo los animales más peligrosos. Es decir, que los que hicieron el Antiguo Testamento dijeron, al principio en el Génesis pone, no matarás, punto. Eso al empezar. Pero como sabían que los hombres somos así de tozudos, van a seguir comiendo. Bueno, pues al menos haremos una selección de los menos malos, como hizo Mahoma con el cerdo. Y no comerás de los animales que tienen la pezuña partida, ¿verdad? Esos no son buenos, porque tienen una composición que es peor para nosotros. ¿Cómo lo sabían los antiguos? No lo sabemos, pero lo sabían. Pero no todos son concesiones. Estas se reservan para los recalcitrantes, incapaces de abstenerse de comer carne. Esta es mi reflexión, ¿eh? Pero para los demás se reserva, por un lado, los mandatos. No solo no matar o no comer, sino evitar la compañía de aficionados a su consumo. Así, en Proverbios 23:20 pone, no estés con bebedores de vino ni comedores de carne. Por otro lado, el ejemplo de San Juan Crisantemo, en el año 400, escribe,
no hay arroyos de sangre entre los ascetas, ni hay carnicería ni cortes de carne. No hay bocados exquisitos ni pesados de cabezas. No hay entre ellos olores de comidas cárneas ni humos de cocinas. O sea que en los cristianos antiguos esto era la norma. Y con esto lo dejamos, continuaremos, porque me he dejado una página donde pone las citas donde ese cambio de no matarás por no cometerás homicidio se hizo para beneficiar a un rey que le gustaba la carne. Y entonces después con el tiempo se volvió a poner originalmente no matarás. Después en algunos sitios se volvió a cambiar no matarás por no cometerás asesinato. Y finalmente se volvió al no matarás. Además, él habla aquí que en hebreo, pero la Biblia no se escribió originalmente en hebreo. Se escribió en griego y en latín. Y de ahí se tradujo al hebreo. Porque Cristo hablaba en arameo, no hablaba el hebreo, ¿verdad? Hablaba el lenguaje común y era el arameo. Y se hizo antes la Biblia en griego y latín antes de traducirlo al hebreo. Por lo tanto, existen las fuentes del latín y el griego anteriores. Pero esto ya lo veremos en otra sesión. Solo me queda daros las gracias por la presencia y la paciencia y que tengáis una buena vuelta a casa. Bona nit a tothom. Fins la propera.